Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza de número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad. Buenas tardes a todos los camaradas presentes, en nombre del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero y también en el de los demás círculos que integran el Foro Nacionalista del NOA. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta charla del camarada Guillermo Rojas, que seguramente va a ser muy fructífera. Así que, bueno, le damos ya por anticipado las gracias también a Guillermo por aceptar mantener esta charla con nosotros. Guillermo Rojas, para quienes no lo conozcan, es uno de los dirigentes nacionalistas más esclarecidos y lúcidos con los que contamos actualmente. Es historiador y periodista, autor de 3 libros muy importantes y valiosos, entre ellos Años de Terror y Pólvora en la Argentina, que es uno de los libros que mejor ha tratado el fenómeno de la subversión en nuestro país, por no decir tal vez el mejor libro que se ha escrito sobre el tema. Y también de otros 2 libros muy buenos, que son 30.000 desaparecidos, realidad, mito y dogma, y de Patagones a Cromañón, progresismo y subcultura del rock. Además, Guillermo ha escrito tal vez centenares de artículos en el periódico Patria Argentina, que dirigía el teniente coronel Santiago Roque Alonso. Así que es un lujo contar con Guillermo en esta charlita. Y bueno, estamos prestos a escucharte, Guillermo. Listo, Atilio, te agradezco mucho. Y les agradezco mucho a ustedes que se presten a escuchar lo que yo les puedo aportar, ¿no? Espero que les sirva. O sea, me pidieron una charla, una breve charla, sobre el falso nacionalismo. Ahora bien, todo esto del nacionalismo light o el falso nacionalismo es una idea muy en boga últimamente, especialmente en las redes sociales, donde hay una importante cuota de ignorancia, mala intención, buchonerío, como se dice en lunfardo. Y es un lugar común que de todos modos hay que estudiarlo muy bien, ¿no? Y tiene entretelones y antecedentes históricos. Pero más que nada, la charla mía va a tratar sobre los intentos de cooptar al nacionalismo para planes que no son nacionalistas, el intento de desviacionismo ideológico, digamos. En realidad, el nacionalismo actualmente, a pesar, mirá, hoy cuando me mandaste ese WhatsApp, donde un camarada decía que era un poco exagerado el título de la conferencia, ¿no? Porque decía el nacionalismo, el terror del sistema. Pero no es tan exagerado.
Mira que parafraseando a John William Cook, fíjate vos lo que te voy a decir, cuando hablaba del peronismo, decía que el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Y yo te puedo asegurar que el nacionalismo es el hecho maldito a nivel internacional. No es solamente del país o de la burguesía, no, no, no. Es el hecho maldito a nivel mundial. Por algo se lo quiere cooptar, por algo se lo quiere desviar, o por algo en su momento se lo reprime, o en su momento se cercena su libertad expresiva, y se emplean distintos métodos para mantenerlo bajo la bota, digamos, ¿no? Para mantenerlo callado, para que ni siquiera se sepa su existencia. Hoy en día, millones de personas, uno les quiere explicar qué es el nacionalismo y los que no están adoctrinados no saben ni siquiera con qué se come. Hay otra gran cantidad de gente que está adoctrinada por los medios de comunicación, por las facultades copadas por el marxismo, por el liberalismo y todo. Entonces enseguida tenemos el problema de los detractores del nacionalismo, ¿no? Digamos que el adoctrinamiento es organizado por sectores de poder, tanto locales como internacionales, mediante los medios de comunicación, mediante las universidades, los tanques de ideas, y todo. Lo que es fundamental para ellos es mantener el fenómeno tapado, mantener el nacionalismo como algo del pasado, como algo vinculado a genocidios, a crímenes, a la baja política, al chauvinismo, a cosas que, digamos, en general negativas en lo que hace a la vida política. Pero, desgraciadamente para ellos, el hombre tiene arraigos. La religión, la familia, la patria, serán siempre el lugar de refugio y la trinchera de lucha, porque así lo determina la naturaleza humana. Eso es justamente lo que se quiere esconder, lo que se quiere tapar, lo que se quiere reprimir. Eso que teorizaron los griegos y sigue intacto ahora como el orden de cosas querido por Dios para nosotros. Y por tanto, salvo que nos conviertan finalmente en autómatas, no van a poder abrogar los epígonos del globalismo y del liberalismo, la socialdemocracia. Esto porque es algo que está íncito en la naturaleza humana, en defender la patria, en defender los arraigos, en defender la familia, en defender los hijos, la mujer, los padres, etcétera, la religión, ¿no? Y es una lucha sin cuartel. Actualmente el nacionalismo es un reducido grupo de gente, pero tenemos que ser como los soldados prusianos, esos que aún sabiendo que iban a morir, igual cumplían con su deber. Luchar por nuestra estirpe y nuestro suelo, aún siendo un puñado, una patrulla perdida, heridos, lastimados, los uniformes raídos. Indudablemente debemos seguir, porque recordando lo que sabiamente decía el coronel Zaineldin, mientras hay un puñado de gente que resista, la Argentina aún vive. Ahora, volvamos a la visión del régimen sobre nosotros. Somos el terror del régimen. O sea, ahora incluso nos desacreditan, tratan de decir que somos conspiracionistas, que hablamos de disparates, de la tierra plana, de la tierra hueca, de los ¿cómo se llama esto? De los reptilianos. Cosa que sí, lógicamente, ha sido metida en el nacionalismo por gente que tiene problemas psicológicos, ¿no? Pero bueno, digamos que eso lo utilizan ellos para el descrédito. Digamos que todo este tema del desviacionismo, del nacionalismo a proyectos no nacionalistas, viene a cuento por el tema del intento de cooptar gente nuestra para proyectos liberales. Pero ya la izquierda misma reconocía las grandes potencialidades del nacionalismo.
y lo reconocía, digamos, dándole un cariz negativo. El mismo Lenin lo decía cuando hablaba de la cuestión nacional, Rosa Luxemburgo también, decían de que dentro de la idea nacional existía un gran potencial revolucionario, un gran potencial que tenían masas que estaban explotadas. Pero, por otro lado, decían de que la cultura que tenían esas masas era una cultura nacional que era la cultura hegemónica, y que el nacionalismo en realidad era fruto de la cultura hegemónica, que era la cultura de los militares, los curas y los patrones, ¿no? Pero no obstante lo cual, en la Tercera Internacional, basándose más que nada en Stalin, en un librito de Stalin que se llamaba La Cuestión Nacional, se habla, al hacer referencia a las luchas de liberación de los pueblos, colonias de ultramar de Europa, decía que esos pueblos iban a hacer nacer movimientos nacionalistas, pero que esos movimientos nacionalistas debían ser inteligentemente copados por la idea proletaria, ¿no? O sea, del marxismo-leninismo. Debían ser utilizados para establecer ahí gobiernos nacionales propios de esa nación, pero marxista-leninista. O sea que, reconociendo también la potencialidad del nacionalismo, que era imposible, digamos, sacar de lo que es el ámbito nacional, el arraigo de la gente, de las personas que luchaban por la liberación de las colonias, ellos querían utilizar la idea nacional al servicio de lo que era el ideal del marxismo, ¿no? La Tercera Internacional aborda esta cuestión en relación a estas luchas y sobre la internalización del marxismo en las colonias. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial empieza un movimiento en ese sentido bastante importante. Es porque las colonias se van independizando en África, en Asia, en América Latina. En América Latina hay movimientos, digamos, revolucionarios. Se da el tema de Cuba, ya para el fin de la década del 50, pero anteriormente, digamos, había luchas coloniales en los países, países colonizados por Europa, ¿no? Y acá en Argentina hubo, digamos, una aplicación de eso cuando nace lo que se da en llamar la izquierda nacional. La izquierda nacional acá en Argentina, te puedo decir que tiene dos exponentes más importantes, que era Jorge Abelardo Ramos y Hernández Arregui. Jorge Abelardo Ramos, que provenía del trotskismo y entró en la idea de la izquierda nacional, y Hernández Arregui, que era marxista, que había sido funcionario del peronismo, pero que era despreciado por el peronismo, y que llegó inclusive a tener un bastante predicamento entre sectores militares. Él era de la idea del peruanismo, que le dicen, que era el momento en que estaba Perú gobernado por un gobierno de izquierda, capitaneado por un militar que se llamaba Velasco Alvarado, y él trataba de, digamos, penetrar en el ejército ese tipo de ideas, al igual que después lo hizo Ceresole con el chavismo, ¿no? Con la idea del chavismo. Bueno, esos son los movimientos de la izquierda que, digamos, Hernández Arregui fue un teórico de los montoneros. No tanto así Jorge Abelardo Ramos, que posteriormente se plegó a un cierto peronismo ortodoxo y, digamos, terminó trabajando para Menem. Hizo aportes importantes a lo que es, el tema político, y lo más interesante fue su
su espíritu malvinero, ¿no? Porque era un hombre que apoyó la toma de Malvinas. Digamos que eso es lo más importante ahora, y toda esa serie de teorizaciones de Hernández Arregui están presentes, aunque de una manera, como yo le decía a Tilio hoy, muy berreta en el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene presente eso de la izquierda nacional. Tenían un teórico que creo que murió el hombre, se llamaba Laclau, creo, ¿no? Laclau o algo por el estilo, que era un hombre que vivía en Inglaterra, creo que era francés, vivía en Inglaterra, bastante raro, ¿no? La izquierda nacional viviendo en Inglaterra, como el tema de los mapuches. Y bueno, eso es, digamos, lo que hace a la izquierda. La izquierda también trató de captar a un grupo de nacionalistas, y vamos a ver cómo comienza eso con el grupo nacionalista más importante que tuvo el nacionalismo postperonista, que fue el grupo Tacuara. El grupo Tacuara se dividió en tres: un Tacuara peronista, un Tacuara nacionalista y un Tacuara directamente de izquierda, que terminaron en el ERP, en los Tupamaros y todo. Digamos que ahí tenemos un ejemplo de cómo se terminó cooptando el movimiento ese, a pesar de los errores ideológicos que pueda tener. Era un movimiento muy importante, que tenía mucha gente de sectores juveniles, y era algo que ya era un nombre. O sea, uno estaba acostumbrado, me acuerdo yo cuando era chico en la escuela, en la década del 60, de ver las paredes pintadas con la T de Tacuara, y ver pintada Tacuara, y yo decía, ¿qué será esto? ¿No? Yo debía tener 6, 7 años. Después terminé a los 14 años encontrándome con un montón de gente de Tacuara y escuchando la charla del padre Membiel, ¿no? Pero son las vueltas que da la vida. Pero siempre el tema del nacionalismo ha intentado ser cooptado por sectores que tienen proyectos que no son nacionalistas. Uno puede hilvanar una serie de teorías al respecto, ¿no? Uno puede decir los errores ideológicos de la gente, pero para mí hay un leitmotiv en todo eso. Y es que es la falta de organización y la falta, como le decía también a Tilio el otro día, de un proyecto ideológico verdadero, al decir del tío Adolfo, ¿no? Desgraciadamente, eso nos ha llevado a la situación actual. Pero digamos que lo que más les interesa acá a los amigos, especialmente a Marañón, que me contactó para que les diera esta charla, es el tema de la influencia de la derecha dentro del nacionalismo. Porque la izquierda ya lo vimos, que trataron de cooptar los nacionalistas y lo lograron, porque fíjense que gente de la Alianza Libertadora Nacionalista eran Rodolfo Walsh, que fue el jefe de inteligencia de los Montoneros; Rogelio García Lupo, periodista de Prensa Latina, era falangista. Creo que dio un discurso en la Alianza Libertadora Nacionalista cuando se cumplían 10 años del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Rogelio García Lupo es un periodista zurdo, pero de aquellos. En su momento yo ni siquiera sabía que era de izquierda. Me enteré cuando estaba escribiendo, cuando escribí el libro Año de Terror y Pólvora. Massetti, el de la guerrilla de Salta. Massetti era de la Alianza Libertadora Nacionalista. Fíjense cómo hay algún problema que impide que nos realicemos como idea política, e impide que la gente que está dentro del nacionalismo se realice trabajando para el nacionalismo, ¿no? Y terminan en cualquier cosa. El caso de Rodolfo Walsh, por ejemplo.
Guillermo, disculpa que te interrumpa. Y Sí. en Santiago tenemos también un ejemplo. Ah, el hermano de Robbie. El hermano Jody, Francisco, que era Claro, aliancista. ese es el librero Mm. que tiene la librería. Bueno, ese también era de la Alianza también el tipo. Y sin embargo, el tipo terminó en el ERP. O Baxter, por ejemplo, acá Baxter terminó en el ERP. Y era digamos, el hombre, el que organizaba el tema de la movilización de gente de Tacuara. Era un tipo muy movedizo que sabía mucho y conocía mucho la calle. Fue la mano derecha del padre Escurra en eso. O sea que algo hay, algún problema hay, y de eso se aprovecha el enemigo. Pero el problema con la derecha es otro. Para mi particular modo de ver, el tema de la derecha viene ya desde la ruptura de la Alianza Libertadora Nacionalista. ¿Se escucha? Te escuchamos, Guillermo, Ah, perfectamente. bueno, no, porque acá me apareció una cosa, no, Sí, qué sé sí. yo. Bueno, para mí el problema de la derecha es distinto y empieza cuando la ruptura de la Alianza Libertadora Nacionalista. Ahí hay grupos y es con la influencia del peronismo, ¿no? Hay grupos que se hacen peronistas o momentáneamente siguen a Perón y otros grupos que se hacen antiperonistas furiosos, ¿no? Y ahí es donde aparece toda una línea que va a vincular a la derecha liberal y conservadora con ciertos sectores del nacionalismo. Eso se da en la Revolución del 55. En la Revolución del 55, sectores nacionalistas católicos tuvieron relación muy estrecha con liberales para echarlo a Perón, ¿no? Más allá de lo que ha hecho Perón, pero esa es la cruda realidad. De ahí que el viejo Jaureche nos dijera que nosotros éramos los primos pobres de la oligarquía. El tema, de ahí ya parte una línea que ya va a formar parte de distintos emprendimientos golpistas. Y bueno, ahí vamos a tener el gobierno de Onganía, que se lo caracteriza como de un gobierno de tipo nacionalista. En realidad no era nacionalista, en realidad era un gobierno, lo que yo llamo gobiernos autoritarios de la Guerra Fría, de la época de la Guerra Fría. En Argentina se caracterizaban por tener una cultura digamos, en muchos casos católica tradicional, tener una política más que nada de mano dura, autoritaria, y al mismo tiempo tener una economía liberal. Eso es lo que ahora se da en llamar los conservadores liberales. Esa es digamos, la caracterización general del modelo de ellos, ¿no? Eso se va a ver en el gobierno de Onganía y en los distintos gobiernos militares va a haber una reunión de gente muy parecida, incluso en la primera época del gobierno del proceso, ¿no? Bueno, eso entra en cortocircuito una vez que termina el proceso militar. Los militares terminan el gobierno dejando el tendal que dejaron en materia económica, y estos grupos van de por sí desapareciendo o mimetizándose con otros, pero vuelven a surgir en la época de Menem. Esa gente vuelve a surgir en la época de Menem y tienen cierta influencia dentro del gobierno de Menem. Muchos de estos personajes están vinculados a emprendimientos ahora de lo que se llama, de lo que se da en llamar lo liberal y conservador.
podemos decir también que hay en ellos un falso concepto de la historia argentina, que es la línea Mayo-Caseros, un culto a la Constitución del 53, y que podemos dividirlo en dos vertientes. La derecha progre, que hoy en día es el macrismo, y la derecha conservadora liberal, que hoy se está ensamblando. Y en muchos casos se está utilizando a nacionalistas para ese tipo de ensamble. La derecha progre, el macrismo, que tiene una visión liberal en política y liberal en economía, y en política y en cultura es progresista globalista. La derecha conservadora es idéntica a la línea de los ideólogos de los golpes militares. Conservadores en política y cultura, y liberal en economía. Ahora bien, ahí seguramente va a venir una serie de, digamos, de observaciones con respecto a qué tipo de liberalismo es, si es el liberalismo de tal escuela, si es el liberalismo de tal otra. No, muchachos, no hay ningún liberalismo de ninguna escuela, es una cosa de un escritorio con un libro que vos estudiás las escuelas de los liberales, nada más. En la práctica, cuando vos implementás la política económica, si la política económica es liberal, de arriba te van a decir, vos tenés que implementar esto, esto, esto y esto. Y vos lo tenés que cumplir, porque si no te cierran el grifo y se terminó el problema. ¿Entendés? Esa es la idea de los diletantes, de los tipos que piensan solamente el tema y dicen, no, existe esta línea que son libertarios, otros que son paleolibertarios, otros. Eso no existe, eso, en la práctica eso no existe. No existe, no está en práctica en ninguna parte del mundo. La economía actualmente la maneja la oligarquía financiera global. O sea, el sistema político actual es cultura progresista, democrático en materia de política, y liberal, capitalista liberal, de raigambre financiera en lo que hace a la economía. Esto además ha recibido una gran inyección de vitalidad con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos. Pero esta gente, digamos, en forma infantil, en lugar de imitar lo que hace Trump, fíjense, lo que hace Trump es proteccionista Trump, porque quiere que vuelvan las industrias a Estados Unidos para darle trabajo a la gente, a su gente. Ellos no, ellos se hacen partidarios de Trump. Y eso es una estupidez. Eso es lo que dijo el otro día muy acertadamente el doctor Gullo en una conferencia que yo escuché, donde dice que hacerse pro-Trump es olvidar de que existe una contradicción entre metrópoli y países dependientes. O sea, Trump no deja de ser un representante de la metrópoli. Y nosotros no dejamos de ser un país dependiente. Así que hacerse pro-Trump es una pavada. Indudablemente, nosotros lo que tenemos que hacer de imitar a Trump es ser patriotas. ¿Y ser patriotas qué es? En economía, dos cosas. Ser proteccionistas de nuestros emprendimientos industriales. ¿Para qué? Para que se desarrollen, para que haya un desarrollo en la industria. Y por otro lado, lo fundamental es tocar el máximo resorte de explotación y de degradación económica, que es la cuestión bancaria, la cuestión de los bancos, el tema del dinero, el tema del crédito, el tema del dinero soberano, el tema de la banca de reserva fraccional, etcétera, etcétera. Si nosotros
dejamos, dejamos un espacio para que nos digan, hagan esto, ya estamos muertos. En economía vos tenés que hacer las cosas que corresponde hacer para tener, digamos, un changüí para nuestro país, para nuestra patria. Si nosotros nos ponemos a mirar qué es lo que hace Trump en Estados Unidos, y bueno, tenés que mirarlo y aplicarlo acá. ¿Y de qué manera lo vas a aplicar? Y lo vas a aplicar siendo proteccionista, por ejemplo. Un ejemplo. Segundo, el tema bancario es fundamental. Hoy en día el tema económico es fundamental para el nacionalismo. Yo sé que hay un montón de gente que el tema económico le resulta árido, le resulta trabajoso de entender, pero desgraciadamente hay que ponerse a pensar en eso. Enrique, por ejemplo, Enrique, vos que sos economista, sos contador, yo creo que el tema bancario más o menos lo debes manejar. Hay que ponerse a estudiar eso. Mira, en el Facebook, ahí me pasaron unas cosas, porque yo no estoy más en el Facebook. Me pasaron unas cosas que escribe un tipo que se llama Gottfried Feder. Fíjate vos el nombre que se puso, ¿no? Y el tipo habla sobre lo que es la banca de reserva fraccional y lo que es la banca sin interés, el préstamo sin interés. Si vos agarrás esa serie de cosas, son magistrales, realmente son clases magistrales. Algo que es un tipo del palo y que además sabe del tema, y sabe mucho del tema. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, ponerse a estudiar. Bueno. Estimado Guillermo, no hay que olvidarse también del gran Beberaye Allende, que tiene un tratado, una teoría cualitativa de la moneda. Sostenía lo mismo Beberaye Allende. Beberaye Allende hablaba de la teoría cualitativa de la moneda. Él decía lo que no dice nadie, que por ejemplo, emitir con respaldo de bienes y servicios no produce inflación. Acá no te dicen eso. Acá vos tenés la Biblia, que es mi ley, que te dice que cualquier emisión que no sea respaldada por moneda dura, o sea, por dólar, probablemente eso va a producir inflación. Y no es así. En cambio, nadie te lo dice eso. Beberaye Allende sí lo decía. Hay 2 libros de Beberaye Allende que son 2 tomos de economía política. Yo rendí economía política con la cátedra de él. Y ¿cómo se llama? La verdad es extraordinario el tipo. Y nadie se ha preocupado por seguir esa línea argumentativa y económica de Beberaye Allende. Nadie. Creo que eso ha desaparecido. Es una escuela política económica que ha desaparecido. Yo no sé si ustedes tienen idea si hay alguien que se dedique a eso. Porque yo no conozco a nadie. La gente que estaba con él, creo que la mayoría murieron porque eran gente muy grande. Así que fíjense el problema que tenemos, ¿no? Y bueno, vuelvo al tema de esta cuestión del nacionalismo. Por izquierda y por derecha. Por derecha tenemos el problema el intento de captación de gente nuestra para proyectos que no son nuestros. El proyecto, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Nueva Derecha, que no sé quién lidera eso, pero creo que o está vinculado a ese muchacho que se llama Pampillón, ese de Mar del Plata, o si no a lo de Gómez Centurión. Lo de Gómez Centurión. Nueva Derecha de Pampillón. De Pampillón bueno. Es. El partido se llama Renacer. Eso mismo, Renacer. Es un grupo que se está moviendo mucho ahora. Y ¿cómo les puedo explicar? Yo creo que es si vos agarrás y lees el manifiesto que tienen ellos, y todo lo que dicen, lo podemos suscribir a eso. Ahora vos vas a la parte económica, y la parte económica es lo de siempre. Es lo de siempre, hermano, es lo de siempre, el liberalismo, lo de siempre, el capitalismo liberal. Y le dice es un capitalismo nacional. No hay ningún capitalismo nacional. Vos ¿cómo se llama?
vos hacés lo que te dicen de arriba, no hay vuelta que darle, porque si no, ya sabés, te cierran el chorro de Coca-Cola arriba y cagaste. Ya está. El tema es, esa gente han captado, gente que tendría que estar con nosotros, y que ahí, no, pero hay, de derecha nacional hay una cosa de Romero Moreno, creo, ¿no? Sí, ¿No hay algo de Romero Moreno? Guillermo, sí, lo de Pampillón es el partido Renacer. Nueva Derecha es un proyecto en el que está gente de Gómez Centurión, entre ellos está Fernando bueno. Romero Moreno, con la idea de unir Ahora me acuerdo, a porque liberales, conservadores, sí, nacionalistas. lo tuve que leer ahí, también es lo mismo, ¿viste? Es la misma historia. Ellos dicen que hacen causa común con esta gente porque Gómez Centurión es pro vida. Pero vos no podés hacer una alianza con un tipo porque sea pro vida. Es lo mismo que decir, yo voy a hacer una alianza con el Partido Obrero porque ellos están en contra del pago de la deuda externa. Yo también estoy en contra de que se pague una deuda externa ilegítima y un afano como es esto. Pero indudablemente hay mucho más de lo que nos separa que lo que nos une de eso. Yo realmente no entiendo, es algo que francamente no alcanzo a entenderlo muy bien. Entonces, ellos creo que están en ese tema. Y desgraciadamente esa vertiente, hay una gran mezcla, ¿no?, de cosas, pero hay muchos católicos, que son católicos liberales, muchos de ellos, que están con esa historia que les mandaba el Vaticano, eso de luchar en la última trinchera, la batalla cultural. No hay batalla cultural, hay una batalla global contra el sistema de dominación. Y la batalla global es para terminar con el sistema de dominación, porque si no, vamos a seguir dando vuelta en la rueda indefinidamente y nos van a destruir. Ya de Argentina queda muy poco. Es un país que carece de poder propio. O sea, es un país que no tiene fuerzas armadas, tiene una economía destruida, tiene conatos de secesión en el sur, está bien, todos esos son unos mugrientos que no sé de dónde los sacaron y que están todos arreglados con el gobierno de porquería que tenemos. Pero de todos modos son conatos de secesión, son tipos que no quieren reconocer que la provincia de Río Negro, Neuquén, es Argentina, es de loco, una cosa demencial. Entonces estamos en una situación muy jodida, muy problemática, muy complicados estamos. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Yo creo que el nacionalismo, para evitar todo este tipo de cosas, tiene que organizarse. Lo que hacen ustedes está espectacular. Lo que hace Biondini está bien también, porque a Biondini hay que reconocerle claramente que tuvo la viveza o la habilidad que no tuvimos nosotros. El tipo pudo organizar un partido con un sacrificio terrible, con todos los errores que se le pueda achacar al tipo, con todos los errores que se le pueda achacar al tipo. Es más, yo creo que el principal error del partido de Biondini es Biondini. O sea, Biondini se tiene que ir, tiene que dejar. Es más, si yo hablara con él se lo diría. Tiene que dejar, tiene un montón de gente que es valiosa. Es un montón de gente que yo la conozco de años. Incluso algunos se formaron conmigo. Es gente muy buena. Pero es importantísimo que haya un movimiento organizado del nacionalismo, que haya gente que tenga digamos, un plan, tenga en la cabeza un proyecto político uniforme, unívoco, porque si no caen estos pescadores de agua revuelta y te empiezan a hablar de Hernández Arregui, del Ser Nacional, y del otro lado te vienen y te dicen, no, mira, yo soy paleolibertario, pero soy igual a los tradicionalistas, y los tradicionalistas son iguales a los nacionalistas, y bueno, agarran un pibe jovencito que no entiende nada, que está en el primer año de la facultad y se lleva a cualquier lado el tipo. Entonces nosotros tenemos que tener la idea de la organización y la idea del proyecto doctrinario como dos cosas fundamentales.
eso, y después, en su momento, cuando ya estemos organizados, un programa político. Pero si no, vamos a estar siempre a merced de los pescadores de agua revuelta. Yo les digo, eso de lo de Pampillón, yo leí lo de Romero Moreno y lo de Pampillón. Lo de Pampillón está bastante bien en lo que hace al tema político. Con el tema económico ya arrancó. Es fundamental. El tipo, vos le preguntás, es lo mismo que Moreno. Moreno, el peronista, que ahora hizo un partido que se llama, no sé, Valores y Principios, no sé, una cosa, no sé, rarísima. Y el tipo, al tipo vos le hablás, le preguntás de la deuda externa y tiene la pelota afuera, no quiere saber nada, no quiere saber, dice que hay que pagarla la deuda. Encima que hay que pagarla y te la tenés que bancar. Es más, estaba diciendo que por qué no arreglaban ya con el Fondo Monetario, que páguenle todo y listo. ¿Entendés? Entonces hay que, digamos, nosotros tenemos que tener un proyecto doctrinal o ideológico que sea coherente y verdadero. Y tenemos que tener una organización. Desgraciadamente no queda otra salida. Si no, vamos a estar siempre en el mismo problema. Siempre viendo a ver quién viene a robarnos cuadros, porque en definitiva es un robo de cuadros de unos a otros. ¿Y para qué? Para nada, porque este proyecto de la derecha nacional es un proyecto que está duplicado, inclusive. Vos fíjate, tenés este hombre Nos, el de Gómez Centurión, y lo de Pampillón, y son la misma cosa, son más o menos la misma cosa. Lo otro, lo de Nos y lo de Romero Moreno, es una cosa que más elaborada intelectualmente, pero desde una perspectiva de lo que es el pan pan y el vino vino, son más o menos la misma historia. Yo siempre digo que esa gente son procesismos sin militares o videlismos sin Videla. Son lo mismo de los golpes militares de la década del 60, de la época de la Guerra Fría. Ya les digo, ahora están con el tema de Trump, pero Trump por ahí pierde las elecciones. Si pierde las elecciones, olvídate, se va todo al bombo, no va a quedar nadie ahí. Es muy posible que algunos les tire unos mangos de los norteamericanos, no van a recibir un centavo más porque suben los otros de la socialdemocracia. Pero ya les digo, la única manera es tener un proyecto político bien claro y bien comprendido por la gente que nos sigue a nosotros. Y segundo, tener organización. Cualquiera de las dos cosas que falte, estamos fritos. Guillermo, así que, bueno, no. Sí. Y, Decime. ¿Cómo lo ves al PCR y a Salvucci? No, yo creo que no existe más. Yo creo que está con Moreno. Eso creo que integró el grupo de Moreno. Pero eso, desgraciadamente, cuando en su momento yo le hablaba, yo leí los libros de Salvucci y todo, ¿no? Le hablaba a Loas, a Santiago Salvucci, a Santiago Alonso. Él me decía que lo que pasaba con Salvucci es que armaba y desarmaba cosas. Armaba una cosa, un grupo, y lo desarmaba. Y bueno, y eso hizo con el tema del PSR. El PSR terminó terminó en lo que yo dije que iba a terminar, en un kiosco del peronismo. Y bueno, ahí terminó en eso. Y lo único bueno que tuvo es que dejó esto de Juan Manuel Soaje Pinto, que es, la verdad, extraordinario, un canal que la rompió en todos lados porque tuvo mucha llegada en Europa, inclusive. Así que en eso estuvo bárbaro el tema. O sea, todo lo bueno que aporte está bárbaro. Lo único que si vos querés organizar, se hace muy cuesta arriba, se hace muy difícil, pero es lo que hay que hacer, porque si no, ya les digo, es lo mismo que dice Santiago Alonso. Si el nacionalismo no se organiza, no va a poder hacer nunca absolutamente nada.
Y la derrota del nacionalismo es la derrota de la Argentina. Desgraciadamente es así. Fíjense cómo está la Argentina, fíjense cómo está el nacionalismo. La derrota del nacionalismo es la derrota de la Argentina. Es una desgracia, pero es así. Hay que seguir haciendo, lo que hacen ustedes lo tienen que seguir haciendo. Hay que seguir con el tema porque es importante que aunque más no sea un puñado de gente se organice bien. No sé, si me quieren preguntar algo. Bueno, están abiertas las preguntas, camaradas. Por favor, las pueden realizar. Piden la palabra y la hacen, se presentan o lo hacen por chat, como deseen. Pido la palabra. Dale, decime. Buenas noches, Guillermo. Me llamo Franco, soy un conocido de Atilio y de Marañón. Bueno, mi pregunta Franco, es sí, ya sé, ya me acuerdo quién sos, sí. Cuando en la época de los 90, cuando Sí. eran los grandes escritores, todo eso, y lo de Patria Argentina, ¿qué tan factible era esto de que el liberalismo vuelva a intentar acarrear al nacionalismo abajo sus alas? ¿Qué tan factible se veía en ese momento? ¿Se podía predecir algo así? No se lo veía muy factible a eso. Eso, mira, yo en Patria Argentina estaba desde el año 2003. Antes de eso no estaba militando en el Nacional, no estaba militando. Estaba dedicado más que nada a escribir libros y eso. Pero en la década del 2000, digamos, no se veía esto de la aproximación o el intento de cooptación del nacionalismo por los liberales. Eso no se veía. También es muy interesante ver la gente esta de la evolución que sufre la gente esta de, ¿cómo se llama esta página? Prensa Republicana. Prensa Republicana comienza siendo un grupo que defendía a la gente del proceso, o sea, porque yo escribí un libro en contra de la guerrilla, bueno, no es en contra de la guerrilla, es un libro histórico, y dice la guerrilla la verdad de lo que era. Esta gente defendía al gobierno militar. Ellos sufrieron un proceso que los llevó a desembocar en esto, en lo que hay ahora. Pero ese proceso fue por, digamos, el desgaste de lo que sostenían. Ellos empezaron a hablar del tema de la guerrilla y siguieron con el discurso de los militares, lo que decían de que lo que pasaba con los derechos humanos era una revancha de la guerrilla, una acción revanchista para destruir las Fuerzas Armadas. Pero después se dieron cuenta que no era así. O sea, nosotros eso con Patria Argentina lo veníamos diciendo desde el principio. Esto no era una cosa del comunismo, sino que era una cosa del poder mundial, que ya estaban determinados a eso. Y bueno, los tipos siguieron evolucionando y comenzaron con el tema ¿cómo se llama? Del progresismo, contra el tema del progresismo. Nosotros ya habíamos tratado sobre el tema del progresismo y la escuela de Frankfurt mucho antes de que ellos lo trataran también. Lógicamente, nosotros explicábamos qué era el progresismo y qué implicaba la acción de los teóricos de la escuela de Frankfurt. Ellos sostienen que todo esto es una idea comunista, qué sé yo, que francamente a esta altura de los acontecimientos no tiene el más mínimo sentido. Pero bueno, esa especialmente es la gente que está en el tema de lo que se llama este proyecto de Gómez Centurión. No sé lo de Pampillón, porque yo a Pampillón lo conozco de vista solamente, o hablé una vez con él, y el tipo me pareció más que nada un militante de barricada, no un teórico, no un intelectual, nada de eso. Un militante de barricada.
no sé si atrás de él habrá gente que planifica, o yo creo que algo debe tener, porque yo vi que se están moviendo mucho últimamente. Eso es otra cosa que le falta al nacionalismo. Le falta mover el culo, concretamente. Acá yo tengo un grupo de amigos que hacen el grupo núcleo social, que son unos muchachos muy, muy, muy movedizos, trabajan mucho, trabajan muy bien, y son gente muy buena y que tiene mucha idea de lo político. Para ser jóvenes se dan mucha idea de lo político. Y les está yendo bastante bien. Y lo que justamente el otro día me reuní con Alfonso Barassi, que es el jefe del grupo, nos reunimos a tomar un café, y me dijo de que justamente estaban los tipos de Pampillón trabajando mucho en la zona, y el otro día fui a correr y cuando volvía me dan un afiche, y era un afichito de Renacer. O sea que los tipos se están moviendo mucho. No así lo de Gómez Centurión. Gómez Centurión no hace trabajo de calle, yo no lo veo. Estos sí, estos hacen trabajo de calle. Así que yo les digo, el nacionalismo, para evitar la fuga de cuadros, tiene que organizarse, tener un ideario que lo conozca, digamos, expresado en forma sencilla y que lo conozca todo el mundo, y al mismo tiempo militar, moverse mucho a pesar de que sean pocos, porque yo no sé cuánta gente tendrán ustedes, pero yo estimo que debe ser poca gente. Si tuvieran 10 personas, ya con 10 personas podés hacer algo interesante. Guillermo, sí. Una preguntita. Vos has dicho que Trump es un patriota norteamericano que está defendiendo los intereses de Estados Unidos, que está protegiendo su mercado, buscando de nuevo proteger su industria, en fin. Y eso es positivo para los norteamericanos. Después hay otra cuestión. También está teniendo un enfrentamiento contra los globalistas, contra el globalismo. Ahora bien, bueno, ¿eso significa que ha renunciado a la vocación hegemónica de los Estados Unidos? No. El tema ahí es el siguiente. Yo creo de que ese enfrentamiento entre el globalismo y el supuesto nacionalismo de Trump es un enfrentamiento intrasionista. No es una cosa de la que nosotros podamos decir, nosotros nos podemos valer de esto para hacer algo. ¿No? Es un enfrentamiento intrasionista. ¿Y por qué? Porque mira, te digo, el principal financista de Trump, que es un tipo que se llama Adelson, que es un supermagnate de Las Vegas, el dueño del monopolio del juego tiene en Las Vegas el tipo. Es un judío que pone plata permanentemente por el tema del holocausto y pone plata para el partido de Netanyahu en Israel y pone plata para Trump. Y el tipo, por ejemplo, a los católicos no los pueden ver ni en pintura. Había un candidato católico en el Partido Republicano, que ahora yo no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Santorum o algo por el estilo. Y el tipo le retació el apoyo dinerario porque dijo que era un tipo que estaba en contra del casamiento de los homosexuales y que era antijudío. Así que ese tipo es el que financia a Trump. Y creo que posiblemente sea socio de Trump, porque Trump era dueño de casinos y era dueño de una firma enorme de bienes raíces. ¿Me entendés? Y o sea, los dos, digamos, explotaban el mismo rubro comercial. Yo creo que eso es un enfrentamiento intrasionista entre sionistas que son pro-Israel y el sionismo de la diáspora. Creo que en eso nosotros no tenemos arte ni parte. En eso no tenemos arte ni parte, porque no sabemos qué es eso, ¿entendés? Entonces,
Yo seguiría los consejos de Gullo. Gullo bien dijo que lo que tenemos que hacer al ver a Trump no es ser pro-Trump, es hacer algo parecido a lo que hace Trump, que es, digamos, operar de manera tal de proteger económicamente los intereses nuestros. Otra cosa no tiene el más mínimo sentido. Está bien toda la lucha contra el tema del progresismo, que sea, está todo bien, pero lo fundamental es lo otro. Y lo fundamental no es solamente ver qué dicen una cosa y después hacen otra, porque la política, desgraciadamente, es así en todos lados, acá y allá. Guillermo, ¿alguna pregunta más, chicos? Te voy a leer una pregunta del camarada sí. Ezequiel Jiménez. Sí. Dice, Guillermo Rojas, ¿usted qué opina acerca de nuestro trabajo con los círculos nacionalistas y el foro nacionalista? ¿Cree que es viable para la creación de un movimiento auténticamente nacional que una a todos los nacionalistas? Absolutamente, lo que estoy diciendo. Tienen que seguir trabajando en eso, porque eso es un embrión de un movimiento. Tienen que seguir explotando el tema. No tienen que perder un minuto. Tienen que organizarse, tienen que tener una formación teórica y tienen que tener al mismo tiempo, ya es lo que le dije, mover el culo, moverse. Porque eso es muy importante. Ver a los nacionalistas en la calle es muy importante. Yo me acuerdo cuando íbamos, incluso fue una vez Atilio con nosotros. Íbamos a repartir panfletos a Pompeya, frente a la iglesia de Pompeya. Y un día fue Atilio con nosotros. Nosotros repartíamos panfletos. Fuimos 2, 3, 4, 5 días. Un día yo iba, por una cuestión de trabajo, me bajé en la esquina de la iglesia de Pompeya, me encuentro con una señora y me dice, no vienen más a repartir panfletos por la inseguridad. O sea que vos fíjate que la gente lo nota eso, lo ve, y el trabajo es importante, porque te haces ver y te das cuenta, para que la gente se dé cuenta que hay algo diferente, que hay posibilidad de otra cosa, que no tiene que ser siempre este desastre, ¿me entendés? Entonces, es muy importante lo que están haciendo, y tienen que seguir adelante con eso, pero tienen que seguir con todo en eso, porque digamos, la organización del nacionalismo es la única posibilidad que tenemos, desgraciadamente es la única posibilidad que tenemos. Si seguimos como estamos, nos vamos al tacho directamente. Y les digo que hay muy poco tiempo, porque estamos muy complicados. Vaya a saber qué es lo que va a pasar de acá a 20 días. Así que tienen que seguir adelante con lo que están haciendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que es muy importante lo que hacen y que lo tienen que seguir. Y es muy importante para la formación de un movimiento nacionalista mucho más vasto, ¿no? ¿Ustedes acá en Buenos Aires tienen alguien a ustedes del grupo de ustedes o no? Bueno, te comento, ya que lo estás tocando el tema, nosotros actualmente tenemos constituido 6 círculos nacionalistas que conforman lo que se llama el Foro Regional Nacionalista. Es el círculo de Jujuy, que está presente el presidente, el camarada Dorado. El de Tucumán, Oscar Viltes, también está presente en esta sala. Bueno, el camarada Camacho, de Salta, el camarada Bigler, de Catamarca, el camarada Ratier, de Mendoza, que son los referentes, me refiero, bueno, quienes hablan del Círculo de Santiago. Y estamos tratando de conformar 2 más. Uno en Entre Ríos, que estamos haciendo las gestiones para que se conforme, y bueno, quedaría Buenos Aires. Por ahora en Buenos Aires está complicado, se está intentando dialogar e incentivar a los camaradas para que lo realicen. Obviamente que se está manejando todo de manera virtual, inclusive el foro que está programado para hacerlo este año, que en un principio iba a ser a mediados de este año, pero con todo este tema de la cuarentena se iba suspendiendo, y bueno, hemos decidido hacerlo virtual. Ahí nos vamos a concentrar todos los camaradas porque de manera en Entre virtual. Ríos,
En Entre Sí. Ríos había un señor que se llamaba Franco, creo. Yo no sé si vos lo conocés. No, Que en ese no, si es de después me lo pasas, Gualeguaychú. después me lo pasas el contacto. Se llama No, no, Roberto Eleazar Franco. bueno, Es un hombre que es de Gualeguaychú, es nacionalista el, católico. Eleazar. Sí, sí. Eleazar Bueno, Franco. lo voy a Ese tomar. hombre creo que creo que iba a ir al congreso que hicimos en Santa Fe, pero no sé si se enfermó la mujer, no sé qué. Fue una cosa parecida a lo tuyo. Creo que se enfermó la señora y no pudo ir. Sí, Pero es un tipo que nos seguía a nosotros. O sea que ese hombre por ahí te da bola, ¿viste? está Salvo que no bien. haya terminado siendo cooptado por Gómez Centurión, porque mirá, yo estaba mirando, tiene un montón de gente que es nacionalista y son gente buena y que tendría que estar con nosotros. Te ¿Entendés? hago una Y pregunta. van a servir a un proyecto liberal que va a terminar como todas las veces que los nacionalistas intervienen en política de la mano de los liberales. Los Así liberales es. se lo comen crudo y terminamos como estúpidos después. Y Escúchame, terminamos Guillermo. siendo... Mm, Guillermo, ¿y cómo lo ves sí, a Chinda? ¿La ves como una referente nacionalista, Chinda Brandolino? mirá, yo creo que Chinda está muy volcada al tema partidocrático. Está muy volcada al tema partidocrático. Yo no pude ensamblar una reunión con ella, hablé con el hijo, con la chica esta Gisela, que es la que trabaja con ella, pero yo creo que ella está muy volcada al tema partidocrático. Yo creo que ella quiere hacer un partido político o algo así. Hay un muchacho que está, sí, porque ellos ya tienen Guillermo, una estructura acá. Sí, tenemos una pregunta dale. típica y con respecto al peronismo. Te Sí. preguntan si crees que es prudente sacar en las conversaciones políticas el tema de Perón, porque es un tema que divide mucho a los nacionalistas. No, yo creo que no. Se tienen que olvidar de eso, chicos. Yo lo que creo en conciencia que es un tema que hay que terminarlo. Hay que sacar de lo que hizo Perón, sacar lo bueno y lo malo dejarlo en el archivo, porque ¿qué sentido tiene? Me voy a poner a escribir un libro, Perón pedófilo, como pusieron a escribir, no sé quién escribió un libro. ¿Qué sentido eso? ¿Qué es lo que qué es lo que quieren hacer con eso? Nada, no sirve para nada, es denostar a alguien al pedo y crear más desunión y más quilombo interno para nada, ¿viste? No le veo ninguna, no le veo ninguna cosa que sirva para algo positivo, ¿no? Así que yo creo que el tema de Perón hay que tocarlo con la debida ecuanimidad, ¿no? Decir, miren, esto está bien y esto está mal, punto. Y ya está, ¿viste? Pero no ponerse a discutir. Yo he visto gente que discute por el tema de Perón como si fuera, no sé, una cuestión de candente actualidad. Y es una boludez. Es una cosa que no deja ningún tipo de. No deja nada que sea positivo, ¿no? Al final, más que discordia. Así que, ¿qué quieren que les diga? ¿Alguna preguntita más? Bueno, si no hay más preguntas, Enrique, podríamos ir sellando. Enrique. Ahí me pregunta algo Moliner. ¿Qué dice? Porque no leo nada yo acá. Estaba leyendo una pregunta. Espera, Edgardo. Sí. No me he dado tiempo. Bueno, es un comentario, no es una pregunta del camarada Moliner. ¿Qué dice? Guillermo, volviendo al tema que nos juntó, usted es una persona que sabe mucho sobre militancia y la buena organización. Es una pregunta, perdón. ¿Tiene algún consejo de trabajo para el sector juvenil? Pregunta el camarada Moliner. Hoy el liberalismo se está llevando a los jóvenes con espíritu de rebeldía. No sé si Sí, has entendido bien. Sí, es importante eso. sí, tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Yo eso lo veo porque veo un montón de
de pubertos, porque otra cosa no se puede decir, que escuchan 2 horas de una conferencia de Milei y ellos se creen doctores en ciencias económicas. Pero desgraciadamente, claro, tienen un espíritu de rebeldía. ¿Por qué? Porque los liberales han calibrado bien la cosa. Entonces, vos cuando los escuchás hablar, te van a hablar en contra de los políticos. Te hablan en contra porque los políticos esto, y los políticos lo otro, y los políticos lo de más allá. Pero al fondo de la cuestión no van los tipos. No van al fondo de la cuestión. No te van a hablar de la economía conforme lo que sostenemos nosotros. Te van a hablar de la economía, de la ortodoxia liberal, te van a hablar los tipos, ¿me entendés? Y que es más de lo mismo. Entonces, indudablemente, nosotros, a mí particularmente, Moliner, te digo que eso con el trato con los pibes, lo tienen que saber ustedes, porque yo a los pibes de ahora, muchas veces ni los entiendo lo que quieren, ni les entiendo lo que quieren. Eso lo tienen que ver la gente que está más cercana a la generación de estos chicos, porque yo tengo 1000 años, ¿viste? ¿Qué les voy a decir a los tipos? O sea, yo creo que los tipos hay que incorporarlos teniendo ideas coherentes y haciéndolos laburar. Porque el militante se va formando a medida que va laburando, porque desgraciadamente la única que nos queda a nosotros es, ¿cómo se llama? Ponernos la pala al hombro y salir a laburar, porque no hay otra posibilidad. Nosotros tenemos guita, no tenemos plata para hacer programas de televisión, para hacer transmisiones por internet, no tenemos guita nosotros. Entonces tenemos que salir a laburar, tenemos que ir y pegar papeles en las paredes. Desgraciadamente es eso. La forma de tratarlos a los pibes la saben más ustedes que yo. Yo no les puedo decir nada porque muchas veces los escucho hablar y me pongo de la cabeza, así que no quiero decir nada muchas veces cuando hablo con pibes de corta edad, porque van a decir este es un viejo de mierda, y bueno, a lo mejor tienen razón, pero yo creo que los que tienen que hablar con los pibes son los que están más cerca de ellos en edad. Camaradas, eso era lo que, disculpen que interrumpa, soy Orlando de Jujuy, ¿no? Sí, Orlando. Eso era lo que yo iba a preguntar, camarada Guillermo, de ver las formas y estrategias de tener una estrecha relación con los jóvenes, captar la atención y empezar, digamos, a sumar Sí, pibes jóvenes. camaradas. Esa era Ahora, mi pregunta, digamos. ¿Ustedes tienen gente joven ahí en el núcleo de ahí de Jujuy? Hay jóvenes. No son muchos, pero hay. Pero bueno, vos tampoco sos viejo. Vos tenés que tener más una aproximación de cómo es la mentalidad de los pibes más jóvenes. No, sí, justamente eso, camarada, yo estoy preguntando a usted, camarada Guillermo, la forma, digamos, de relación, de atraer, digamos, a los... Yo creo que la forma de atraerlo es hablándoles con naturalidad. Digamos que los tipos tienen que ser naturalmente atraídos a lo que hacemos nosotros. Y la única forma de hacerlo es mostrándose también con la misma naturalidad. Por eso, por ejemplo, las cuestiones audiovisuales son muy importantes. Porque el tipo que vive todo el día pegado a una computadora y va a ver un montón de cosas que le van a resultar atractivas. Por ejemplo, qué sé yo, propaganda bien hecha, con gancho en internet, ¿no? Eso para mí es fundamental. El medio audiovisual es fundamental generalmente para atraer a los pibes, ¿no? Y después, digamos, uno puede llevar a la gente a militar, incluso organizando un partido de fútbol. Organiza un partido de fútbol y eso, el fútbol es un deporte muy bueno porque crea amigos. El fútbol crea amigos. Yo creé los amigos que tenía cuando era chico jugando al fútbol. Y eso creo que es inherente a todo el mundo. Y bueno, hagan un partido de fútbol, hagan un asado, y son
técnicas, yo creo que Molinert hace ese tipo de cosas, o al menos los pibes de acá de núcleo social lo hacen, me parece. Una preguntita. ¿Alguna pregunta más? Oscar, y bueno, ya para que vayamos terminando, Oscar pregunta, ¿por qué es tan difícil unir a los nacionalistas? Pero eso es una cosa, mira, yo creo que hay un conjunto de cosas. Por un lado, dentro del nacionalismo en sí, como nunca ha habido organización, se ha creado un espíritu de anarquía muy grande, o sea, en el que todos quieren ser los jefes de todo, ¿me entendés? Un espíritu de anarquía muy grande se ha creado porque ¿cuándo estuvo organizado el nacionalismo? Desde la época de Tacuara, que no era una organización nacionalista. Estuvo el movimiento nacionalista de restauración y duró un pedo en una canasta. O sea que no hay una gran tradición. Fíjate vos, nosotros los nacionalistas hablamos de la autoridad, no hay una gran tradición de autoridad. Entonces, de la autoridad, la gente no le importa un cuerno. Y más ahora, como las relaciones interpersonales son una cosa tan liviana, que un día estás con uno, otro día estás con otro, y ya he tenido casos de pibes que estaban conmigo y ahora estaban con los liberales libertarios, ¿me entendés? Y a uno lo encontré y dije, pero vos, ¿qué está? Se reía el tipo, no les importa nada, pero bueno, yo creo que lo más importante con los pibes jóvenes es mostrarse natural y digamos, exponer las cosas con la máxima sencillez posible, con el máximo sentido común posible, porque los tipos van a entenderlo. Lo que pasa es que hay que hablar el lenguaje de ellos, y el lenguaje de ellos no es simple ahora. Por eso digo, las cosas audiovisuales son importantes para eso. Ah, está Castañino también acá. Sí, está presente el camarada Castañino. Está escuchando atentamente. Está como un hombre mazorquero. Está evaluando qué hacer, me parece. No sabe qué hacer. Lo veo ahí intensamente aferrado. ¿Quiere comentar algo, camarada? Por favor, lo escuchamos. Aquí no hay ningún salvaje unitario, ingeniero. Tranquilo. Salvajes hay, unitario no. Bueno, chicos. Sí, no sé si se escucha lo que hablo. Sí, hable, lo escuchamos. No, en realidad entré para vigilarlo a Guillermo. El problema es que no entiendo mucho el santiagueño. Por aceptar esta invitación y a todos los camaradas que han participado de esta sala. Le agradecemos al camarada Guillermo Rojas y a todos por este momento nacionalista que nos ha ilustrado tan bien el camarada Rojas. Tenemos que seguir adelante en nuestra lucha por Dios y por la patria. ¡Viva Cristo Rey! Buenas noches, camaradas. Chao, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, viva la patria. Viva la patria. Que ya despunta el sol y queda atrás la cerrazón. De pie que ya se hace la luz y apaga el mar la cruz del sur. Dejemos al rayar la madrugada un llanto de mujer en el adiós. Ya el azul y blanco en las tacuaras forman